Hola, soy Arturo Roa, director del periódico Agricultura y Ganadería.com. Me encuentro con el doctor Henry Vanegas, gerente general de FENALCE. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Doctor, ustedes están a punto de culminar el 28º Congreso Nacional Cerealista. ¿Qué conclusiones le deja esta actividad? Bueno, el Congreso ha sido un espacio para actualización tecnológica, para que los agricultores analicen los tres motores en los cuales estamos comprometidos para recuperar la autosuficiencia con maíz en el país. Uno de ellos, el primero, tierras, que tuvimos a la ministra y al director de la UPRA para analizar esa temática. Un segundo motor es productividad, para lo cual tuvimos al 2 veces récord mundial de producción de maíz, el ingeniero Ernesto Cruz de Atider, con diferentes expertos, conocedores de la situación de producción en nuestras condiciones climáticas y de la oferta ambiental. Y un tercer aspecto que estamos analizando en el día de hoy, que es el de los diferentes sistemas de producción, la producción agroecológica, las diferentes alternativas de nutrición orgánico-mineral, y estamos terminando con la parte de instrumentos bursátiles, de mecanización e infraestructura de secamiento, con lo cual culminará el evento al mediodía de hoy. Doctor, para informar a todos nuestros internautas sobre la situación del sector cerealero, ¿cuál es su opinión en relación con la situación que se vive hoy en el campo colombiano? Bueno, hay un buen ambiente y un buen ánimo para crecer en áreas de producción de maíz. Hay también una gran expectativa de que los rendimientos se pueden ajustar y modificar algunas prácticas de manejo para tener rendimientos mucho más competitivos e ir mejorando progresivamente en las diferentes regiones, porque este es un país de regiones y tenemos diferentes niveles tecnológicos y de apropiación de conocimiento. Por lo tanto, consideramos que va a haber un buen crecimiento de áreas y que vamos a seguir incrementando la productividad por hectárea. En este momento, ¿cuántas hectáreas hay sembradas en maíz? Hay 420.000 hectáreas, de las cuales 220.000 son tecnificadas y 200.000 tradicional. Y el rendimiento de cada una de estas hectáreas, tanto tecnificada como tradicional, ¿cuál es? Estamos con rendimientos promedio de tecnificado en 5.8 toneladas por hectárea y en el maíz tradicional en 3.2 toneladas para un promedio de 4.2 toneladas país. Doctor, con la situación que se vive hoy en relación con el precio del dólar, ¿ustedes cómo han sentido estos efectos? El dólar favorece al productor local porque los importadores cada vez tienen que dar más pesos por cada dólar. Entonces ya no pueden traer maíz importado barato. Y la situación de defensa de un país está en función de la tasa de cambio. Por lo tanto, nosotros vemos una situación favorable. Pero vamos a también sufrir las consecuencias por la alta dependencia tecnológica de que se nos encarece la semilla, se nos encarece el fertilizante y se nos encarece la maquinaria. Doctor, sabemos que la mayor cantidad de maíz que se consume en Colombia es importado. ¿Cuántas toneladas se están importando en este momento? El año pasado se importaron 5.6 millones de toneladas de maíz y producimos en el país 1.8 millones de toneladas. Y en cuanto a ese, digamos, volumen que se está importando frente a la producción nacional, ¿cuál es la perspectiva entonces de poder suplir esas importaciones con maíz nacional? Bueno, Colombia puede fácilmente, y en este gobierno está pensando en duplicar el área, en crecer en 400.000 hectáreas, 200.000 de las cuales estarían en la altillanura
y 200.000 al resto del país, de las cuales 150.000 serían en zonas planas mecanizadas y 50.000 en condiciones de pequeño productor de zona de ladera. ¿Qué se necesita para lograr esa meta? Porque acuerde que la vez pasada habían dicho que iban a sembrar 1 millón de hectáreas de maíz y eso no se logró. Entonces, ¿cuáles las herramientas que se necesitan para que sí se puedan sembrar 400.000 hectáreas esta vez? Bueno, una de las situaciones que se está pidiendo es seguridad jurídica. Hay que tener una seguridad en cuanto a que el proyecto productivo prime sobre cualquier otra transacción que se haga con la tierra y se garanticen las inversiones a mediano y largo plazo. El segundo aspecto que tiene que ver es cómo aumentar la oferta de roca fosfórica, de fosforitas, de cal y de los aspectos de bioabonos para hacer una adecuación de los suelos ácidos de la altillanura, porque por cada hectárea se necesitan aplicar 6 toneladas de enmienda. Entonces, si estamos hablando de 200.000 hectáreas, necesitaríamos 1.200.000 toneladas de cal. Eso tiene un factor importante porque no hay esa oferta en el país. Y tiene que haber una política minera de la que tiene que ver con los productos para el campo, para hacer agricultura. Entonces, ese es otro factor a determinar. Y tenemos que aumentar la cobertura del crédito y que el crédito sea sobre el proyecto productivo y pueda apalancar mucho más fácil al productor. Y con base en estos requerimientos, ¿cuál es la respuesta que le ha dado el gobierno? Bueno, el gobierno ha tomado de buen recibo las sugerencias que escucharon en este Congreso y esperamos que en pocos días se empiecen a formalizar soluciones en cuanto a las necesidades tangibles en las enmiendas, en fertilizantes, en semillas, en mecanización y sobre todo en infraestructura de secamiento, porque si no hay secamiento no hay sustitución de importaciones, porque sin secamiento la industria no nos va a recibir maíz húmedo como en el mercado de consumo humano. ¿Qué se necesita en materia de maquinaria para secamiento? Bueno, se necesita incentivar o hacer alianzas público-privadas para que se puedan financiar esos montajes agroindustriales de secadoras y silos de almacenamiento, pero también se necesita financiación mucho más visible y fácil para esa línea específicamente y se necesita fomentar mucho más la asociatividad. ¿De cuánto estaríamos hablando para lograr un paquete tecnológico en secamiento? En secamiento se puede inicialmente pensar en tener plantas piloto en las principales zonas productoras, lo cual se podría hacer con 200.000 millones de pesos, que es una de las propuestas iniciales para tener la infraestructura productiva que requiere el país. Bueno, doctor, ¿cuáles son los retos que tiene el sector cerealista hoy día después de que usted ha escuchado a los diferentes asistentes a su congreso? El reto es mantenernos en un umbral competitivo, el que podamos seguir siendo y seguir aumentando la productividad por unidad de área, cada vez tener rendimientos cada vez mejores y mayores y por lo tanto poder mostrar que se puede ser competitivo con producción local y lograr incorporar en la agroindustria la producción local. Si empezamos a incorporar maíz y soya nacional en los alimentos balanceados, podemos competir mucho mejor ante las materias primas importadas. O sea, ¿cuál es la oportunidad que usted ve que sea de oro para este momento? Estamos en el mejor escenario de los últimos 30 años. Tenemos mercado, tenemos precio, tenemos tierras, tenemos una buena oferta tecnológica, tenemos capacidades
para atender los requerimientos en asesoría técnica y por lo tanto consideramos que la oportunidad está dada y tenemos que aprovechar estos 4 o 6 años en que va a durar aún más el alto costo en las materias primas en el mercado internacional para que el país se haga la infraestructura y podamos tener infraestructura productiva en las fincas y en las regiones para lograr un mayor equilibrio competitivo. Bueno, doctor Henry Vanegas, gerente general de FENALCE, el periódico Agricultura y Ganadería le agradece su participación en esta sección Protagonistas del Campo. Feliz día. Muchas gracias.